Scientist Forensic World Events. Welcome to the interview. La entrevista. Las más importantes mentes del mundo en el campo de las ciencias forenses y académicas. The most important minds in the world in the field of forensic sciences, academics, and criminology. Bienvenidos a la entrevista. La entrevista. Con la conducción de Fabiel Buch. Abogado. Máster en Derechos Humanos. Maestría en Criminología. Maestría en Derecho Civil. Doctorante en Ciencias Forenses. Bienvenidos a la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Welcome to the interview. La entrevista. Scientist. La entrevista. Bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando en esta ocasión, en esta entrevista, en donde, bueno, vamos a iniciar este proyecto con una persona que además, bueno, estimo demasiado y ya se darán cuenta por qué les digo esto, pero es una mente prodigiosa y es una persona incansable de estar buscando la forma de ayudar y de dejar una huella en este mundo, en este plano. Tengo con ustedes, y me permito presentarte, tengo con ustedes aquí a María Fontemaki. Es presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, abogada de la Universidad de Mendoza, doctora en Conducta Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Pública de Valencia, magíster en Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, especialista en docencia, especialista en ciencias penales, especialista en violencia familiar, que es un tema creo que vamos a tocar muy interesante el día de hoy. Es además certificada de estudios avanzados en justicia juvenil restaurativa de la Universidad de Ginebra, Suiza, ex magistrada en el Fuero de Niñez, Adolescencia y Familia y Adolescentes Infractores, directora de la Maestría en Criminología de la Universidad de Aconcagua, docente de grado y posgrado, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología y del Consejo de Investigaciones de la Universidad de Aconcagua, además conferencista, disertante, autora de varios libros muy interesantes que vamos a poner por aquí en la descripción del video. En fin, y además es una extraordinaria amiga. María, bienvenida a la entrevista, en donde, bueno, pues nos da mucho gusto tenerte en esta ocasión. Bueno, la verdad que para mí es el placer y bueno, gracias por esta presentación que en realidad es excesiva, pero bueno, es un poco la historia, ¿no? De cada uno, la historia profesional, dónde se ha movido, qué ha hecho y fundamentalmente, ¿no es cierto?, un poco qué hacemos, ¿no?, en este momento para brindar los servicios que como ser humano y persona, ¿no es cierto?, por ahí diría comprometida con todos los temas de infancia. Bueno, es como llegamos hasta aquí, como me decías, ¿no? A través de toda esa preparación que creo que es importante para poder brindar siempre un mejor servicio, o sea, no quedarse con lo que uno quizá hizo en el grado, sino tratar de seguir estudiando. Yo creo que en la vida uno nunca termina de aprender, ni desde lo teórico, ni tampoco desde las experiencias prácticas, siempre hay cosas nuevas. Claro, y María, platícanos justamente de esa María Fontemaki, en donde pues desde a lo mejor muy joven tuviste la iniciativa o el gusto o la inquietud de caminar este camino, que yo imagino que no ha sido nada fácil por los temas que has estado tocando y has estado inmersa. Pero platícanos un poquito de quién es María. Eres de Argentina, platícanos dónde naciste. Bueno, un poco mi historia. No estoy acostumbrada a esto realmente, porque uno siempre viene y habla, y sobre todo habla de los demás, ¿no? De los problemas de la otra gente. Uno queda como, digamos, en un costado a la persona, sino que lo importante para mí siempre ha sido los objetivos, o sea, qué es lo que realmente puedo hacer para ayudar a que otra persona no esté sufriendo. Y creo que esto, bueno, quizás algo que nació, a lo mejor como tú dices, en la infancia, en la adolescencia, cuando es una cuestión quizá personal, ¿no? Que te motivas, cuando ves a otra persona sufriendo, tratas de ayudar. Yo, bueno, también es algo que no niego, y creo que también tiene su trasfondo en una cuestión religiosa, ¿no? Cuando uno se educa en una religión donde
tú tienes que ayudar al prójimo, donde no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, y todas estas cuestiones fueron calando hondo quizá en mi personalidad, y entonces siempre, incluso yo en la juventud, como te digo, era parte de un movimiento católico donde teníamos que hacer un ofrecimiento, una alianza y precisamente tener como un fin, ¿no?, en la vida. Y yo cuando era muy adolescente, el fin era poder ayudar a otros, o sea, la imagen de la Virgen María cuando se presenta ante su prima y viene y se ofrece sus servicios porque la otra persona está embarazada y ella le iba a ayudar. Y un poco, creo que, bueno, eso quizás fue digamos, algo que me marcó, pero que precisamente elegí esa imagen porque quizá era algo que también yo sentía y estaba dentro de mi hacer. Entonces, desde ese lugar, más allá, ¿no es cierto?, de tener una vida personal también muy linda, porque tengo 5 hijos, o sea, mi vida familiar también ha sido algo muy importante y siempre he tratado de incorporarla a mi vida profesional, o sea, no es que me dediqué a estudiar y dejé de, quizá, ¿no es cierto?, vivir las cosas comunes de cualquier mujer en Latinoamérica. O sea, entonces, bueno, tener los chicos, poder, yo trabajaba y estudiaba con hijos y me pude recibir aún, o sea, siempre dije, no voy a dejar mi vida personal, lo que te van a hacer por una cuestión profesional, sino que siempre traté de llevar las dos cosas. Quizá por mi propia personalidad, como todos dicen, sos capaz de hacer tantas cosas a la vez, y bueno, creo que es algo de todas las mujeres, o sea, las mujeres generalmente podemos estar en 3 lugares a la vez, y nuestra mente en un cuarto lugar, quizá, ¿no? Y por ahí, bueno, son cuestiones que tienen que ver también, como digo, con la personalidad, con la educación, ¿no? Siempre a uno lo educan, digamos, en este tema de obtener las cosas a través del sacrificio, el hecho de tener una disciplina, cosa que ahora mucho no tienen los chicos y los padres por ahí con un bebé no saben qué hacer, y eso también lo trabajamos mucho en nuestra asociación. O sea, ver, creo que la educación quizá de mi época, yo ya soy una mujer, ya me he jubilado de magistrada, tengo varias décadas de trabajo y también de vida, entonces quizá la forma de educarse con una disciplina, con un espíritu de sacrificio, de que todo lo logramos a partir, ¿no es cierto?, del trabajo, y que si trabajas puedes lograr objetivos. Así, bueno, logré también, ¿no es cierto?, recibirme aún siendo mamá y trabajando para poder pagar mis estudios. Y luego de esto, bueno, tuve también la opción de poder trabajar dentro de lo que es el Poder Judicial, que es un lugar donde uno tiene que ir a solucionar el conflicto y donde uno ve desde lo más, digamos, profundo de los problemas de la humanidad, ¿no es cierto?, cómo puede o cómo no puede el trabajo de una persona ayudar a que otra solucione su tema. Yo empecé a trabajar en la justicia de menores, es una justicia que ha tenido toda Latinoamérica y que hemos tenido la herencia, ¿no es cierto?, del primer tribunal de menores que fue en Estados Unidos, donde la idea era, digamos, tratar de solucionar como un buen padre de familia los temas de la niñez y de la adolescencia en conflicto vulnerable. Eso es una corriente ideológica que luego, ¿no es cierto?, bueno, que se llama del bienestar, o sea, tratar de que el otro esté bien, independientemente de lo que pase. Lo que se veía era al niño o al adolescente en su situación, y el juez lo que era el juez de menores. Yo empecé a trabajar después de que me recibí de abogada. Primero trabajaba como auxiliar en la justicia penal y luego ingresé a la justicia de menores, lugar donde, quiero advertir, no mucha gente le gusta ir porque están los mayores problemas y sufrimientos de los seres humanos. Entonces por ahí dicen, vas a este lugar y cómo haces para escuchar. Y bueno, creo que un poco es esto, ¿no?, tratar de capacitarse y como yo lo hice desde el primer momento en que entré a este fuero, pensando que las personas tenían que estudiar mucho más que en cualquier otro fuero, y no solamente de derecho, por eso mi doctorado es en psicología, sino que tenemos que saber de otras ciencias para poder ayudar, porque el hombre y la mujer y los niños y niñas somos una integralidad. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en este fuero, puntualmente movida quizá por este tema de, bueno, a ver cómo hago para solucionar el conflicto. Y tuve la gran suerte de poder hacerlo y capacitarme, y desde el año 92, ya hace no sé cuántos años, 30 por ahí, que organicé el primer seminario. Yo era secretaria de juzgado porque empecé a trabajar en el Poder Judicial como auxiliar, luego fui jefe de mesa de entrada, secretaria, después rendí concurso para llegar a jueza, un concurso de oposición de antecedentes que, bueno, la verdad que me posibilitó también poder llevar todo esto que yo había estudiado y todo esto que pensaba, ya con la posibilidad de resolver causas y poner estas ideas de interdisciplina,
que hace 30 años atrás como que incluso ahora cuesta mucho que la gente trabaje en interdisciplina, sobre todo que los magistrados, como yo decía, dejemos la soberbia de resolver y pensemos en resolver con el otro y integrando todas las ciencias en cada una de nuestras resoluciones. Entonces, llegando ya a esta instancia, bueno, como secretaria organizé este primer seminario de minoridad y familia que se llamaba en ese momento, ahora hablamos todos de niñez, ya no de menores, van cambiando las culturas, por eso creo que es importante la capacitación y por eso estoy en este tema. Y fundamentalmente, bueno, así empezamos a tratar de decir, bueno, los que trabajamos en este tema no es solamente resolver como un buen padre de familia, sino que tenemos que saber mucho más integralmente, conocer al ser humano y tratar de solucionar sus conflictos, ¿no es cierto?, de manera interinstitucional, interdisciplinaria, logrando que las personas le den la importancia que tiene este foro, porque también, bueno, con todas estas capacitaciones y este crecimiento que han tenido esta forma, ¿no es cierto?, de capacitar, sobre todo en pandemia, también me doy cuenta que en México, por ejemplo, también hablaban algunos jueces, decían, bueno, este es el fuero donde la gente menos quiere venir, o donde el que no funciona en otro fuero te lo mandan a ese juzgado, y la verdad que eso ha sido una historia que ha sucedido no solamente en mi país, sino en Latinoamérica, el fuero de menores que se llamaban, como digo, que nació puntualmente con estas leyes que se llamaban de situación irregular, porque lo que protegían o que trataban de ver era la situación de los niños, y aún los chicos infractores y los que estaban siendo víctimas tenían un mismo fuero, una misma forma de resolver su situación, porque no hacía falta quizá juzgarlos, sino que hacía falta ver cuáles eran sus problemas y tratar de solucionarlos, que era un poco, digamos, la idea de estos tribunales. Y la verdad es que esto hizo que, bueno, pudiera ingresar en toda esta problemática y, como digo, también decidir, ¿no? Porque, bueno, es difícil cuando uno empieza a trabajar en esto y ver los niños que están siendo vulnerados por sus propios padres, niños abandonados, niñas, mujeres víctimas de violencia de género, varones que también por ahí, ¿no es cierto?, eran victimizados, porque no lo podemos ignorar, los que trabajamos en esto, y todas estas situaciones de vida hicieron que, bueno, que yo dijera, bueno, tengo que despegarme de lo sentimental por ahí, porque si no uno vive amargado, por decirlo de alguna manera, deprimido por todo lo que ve, y estudiar para solucionar y para aportar, para saber cuáles son los derechos y cómo los podemos lograr que se respeten. Entonces, desde ese lugar empecé a capacitar y a capacitarme, como digo, desde hace muchísimos años. Mi primera ponencia en un congreso fue precisamente hablando del tráfico de niños, de los niños y niñas que viven en instituciones y que no pueden llegar a tener una familia, o aquellos que son sustraídos, ¿no es cierto?, o para, hasta lo sabemos, para venta de órganos, algunos para apropiárselos como hijos, pensando que es una obra de bien o beneficencia y que hacemos bien en apropiárnoslo y comprarlo. Y por eso en el año 92 saqué mi primera, también en ese mismo año que hablé del seminario, también presenté mi primera ponencia, me acuerdo, en la provincia de Rosario, donde habló una persona de Brasil, justamente de todo lo que pasaba en su país. Y entonces, desde ese momento y siempre he tratado de que Latinoamérica tenga una respuesta latinoamericana. ¿Por qué? Porque yo también he viajado, he sido de asociaciones internacionales de infancia, donde puntualmente se priorizaban los temas europeos y las soluciones para, por supuesto, su problema de migración, que es uno de los grandes problemas que tienen ellos con la infancia, ¿no? Y a lo mejor también, ¿no es cierto?, de los niños y niñas que son llevados a la guerra, y bueno, todo esto que es gravísimos problemas, pero también tenemos, yo pensaba, y siempre que iba a los congresos por ahí en Europa, llevaba la situación latinoamericana, cómo lo resolvíamos, pero lo llevaba yo. Y entonces después digo, ¿por qué lo tengo que llevar yo y estudiar yo a lo mejor de cada país cuando cada país puede llevar lo suyo, ¿no? Y cada país me va a decir cómo estoy, qué puedo llevar y qué puedo solucionar. Y bueno, mi historia un poco en ese sentido es así, o sea, comencé trabajando como auxiliar en la justicia, luego como secretaria, cuando ya me recibí de abogada, como digo, ya con 3 hijos incluso, llegué a la secretaría también, y después por concurso pude llegar, después de 10 años de ser funcionaria, a un juzgado de menores donde teníamos la legislación que tienen muchos países latinoamericanos, y que luego de la convención, ¿no es cierto?, bueno, hubo otro cambio procesal legislativo basado en el niño como más sujeto y con las garantías en el proceso penal, que es lo que más faltaba en el anterior sistema.
Y bueno, primero estuve ejerciendo en el área de familia, por eso tengo esas especializaciones también en familia, es algo que me fascina, el derecho de familia, y lo sigo enseñando porque creo que es lo básico y lo fundamental. Si tenemos una buena justicia, una buena intervención en la familia, vamos a ver menos chicos privados de medio familiar y menos chicos privados de libertad después en la adolescencia por causas penales. Entonces, primero estuve en ese fuero y luego en el fuero penal adolescente hasta que llegó el momento de mi jubilación, que lo decidí realmente como que me pareció que son etapas y que para mí es muy importante el tema de capacitación, y de esta manera puedo yo dedicarme enteramente a esto que es, ¿no es cierto?, luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir, ¿no es cierto?, de enseñar y de estudiar, que es lo mejor. Claro. María, en ese proceso, vaya, nos hablas de una historia también pues de mucha capacitación y de enfrentarte a decisiones importantes para ir encaminándote profesionalmente. Platícanos de algún momento en el cual te hayas enfrentado en la práctica, que haya marcado tu vida, que haya generado, vaya, no somos insensibles, ¿no? También nos llegan muchos eventos a los que nos enfrentamos. Sí, por ¿Cuál de ellos supuesto. nos puedes platicar? Mira, te puedo decir que hay muchos casos que marcaron así, por eso te digo, cómo podemos resolver situaciones. Una de las cuestiones que a mí más me afectaba, digamos, particularmente, pero que yo siempre, como digo, siempre cuento esta anécdota. O sea, yo el primer mes que trabajé en la justicia de menores estaba llegada a casa deprimida, destruida, y un día digo, bueno, tengo que resolver esto. O sea, si yo quiero solucionar el problema de la gente, no me puedo involucrar como parte y puedo entristecerme o deprimirme, sino que tengo que saber cómo me despego del tema y lo puedo llegar a solucionar. Y una de las cuestiones bueno, que después me hicieron trabajar y hacer, bueno, crear el primer equipo interdisciplinario de adopción en mi país, y el registro también de aspirantes con una intervención interdisciplinaria de muchas ciencias, era ver que venían gente a la mesa de entradas, cuando yo era secretaria de juzgado, por ejemplo, y decían, vengo a devolver a mi hijo. Yo, ¿cómo vine a devolver? Si no, yo realmente digo, pero su hijo, ¿cómo lo va a devolver? No, yo en realidad lo compré o me lo dieron, y bueno, ahora que está adolescente ya no lo soporto, porque todos los adolescentes sabemos que se portan mal, cuantos padres y madres en su momento dirán, vos ya no doy más. Y bueno, y entonces yo decía, ¿cómo es esto? Y realmente, bueno, por eso me puse a trabajar y profundizar en el tema de tráfico, de esta vinculación ilegal que muchos niños y niñas latinoamericanas han tenido, porque se los consideraba como, bueno, quiero ser padre, esta señora no puede tener, me lo apropio, me lo inscribo como propio, y no recibo ninguna ayuda para eso, ni nadie vigila o constata si realmente yo estoy preparada para asumir un niño que no es de mi sangre, ¿no? Y es así, o sea, a veces no estamos, y muchas veces no estamos preparados para los hijos biológicos, por eso hay tanto maltrato infantil, violaciones, abusos, hasta homicidios, por decirlo, filicidios, ¿no? Jurídicamente hablando. Y entonces, bueno, si viene un chico o una chica, yo creo, y vi la necesidad de tener que tratar este tema de una manera diferente. Y esto por eso hizo que se creara en el año 96, a un montón de años atrás, cuando yo ya era jueza en el año 95, ya accedí a la magistratura. Desde el año 85 estaba como funcionaria, y bueno, realmente ahí pude crear este equipo con gente que trabajó ad honorem, porque uno de los grandes problemas de la justicia es que no hay dinero ni invierten en el tema de programas de equipos interdisciplinarios. Y entonces, como bueno, yo realmente tenía muy buenas amigas profesionales que trabajaban también por ahí en el Poder Judicial, de su tiempo extra, o sea, sacaban, cumplían su horario de trabajo, y después teníamos las reuniones del equipo interdisciplinario con profesionales de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, y juntos trabajábamos este tema, y teníamos un grupo para las personas que querían adoptar, teníamos esa audiencia, hablábamos con ellos, hacíamos reuniones, incorporamos a las familias, también de las mujeres y varones que tenían conflicto con su hijo, ¿no es cierto?, con esta gestación que a veces no podían aceptar, entonces los apoyábamos en el momento en que estaban embarazados para evitar, ¿no es cierto?, abortos, que también para nosotros es la destrucción de una persona por nacer, de una persona que también tiene derechos en nuestra Constitución, y más allá de que ahora se haya aceptado la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos una protección constitucional, incluso en el Pacto de San José de Costa Rica, donde dice que hay que proteger
la vida en general desde el momento de la concepción, entonces la protegíamos a la mujer, al niño, y luego también, ¿no es cierto?, un acompañamiento una vez que se vinculaban, porque no es fácil vincularse, y sobre todo cuando hay chicos más grandes, cuando ha cambiado un poco esta idea y hay los chicos que permanecen mucho más tiempo en instituciones o en familias que los vulneran. Entonces es un tema que realmente a mí me marcó y me hizo trabajar en esto, ¿no? Y en el tema de violencia también, veía a las mujeres llegando por ahí al tribunal lastimadas, chorreando sangre, por decirlo de real, ¿no? Y iban a lo mejor a los funcionarios policiales y decían, no, si usted tiene causa en el juzgado de menores, vaya para allá. Y realmente entonces teníamos que hacer una tarea de poder interactuar con la gente de las comisarías, por eso esta capacitación también va para los funcionarios policiales, también son parte de nuestra asociación, y también el Ministerio Público, que se encarga de investigar los hechos, los jueces penales, trabajar en forma interinstitucional o interconectada con aquellos que trabajan en familia, para que la persona no sea revictimizada, y cuando uno le dice, bueno, hay que denunciar porque no puede seguir esta persona, capaz que te mate, tenemos un femicidio por día o dos a veces. Y bueno, si no logramos esta interacción y este compromiso de todas las instituciones, es más difícil terminar con este tema. Yo siempre, incluso en una de las ponencias en Cartagena, justamente este tema, proponiendo, mi ponencia, un trabajo interdisciplinario, crear lugares donde hubieran todas las ciencias y de la persona llegara y de allí salieran todos los otros efectores a intervenir, y no que tenga que ir primero a la comisaría, después juzgado de familia, después juzgado penal, después el Ministerio Público, después quizá un juicio, y Como que de esto manera hace que se integral. desgaste, que fuera un lugar de manera integral. Decía, pero todos decimos ni una menos, pero no hay ni un peso más, o sea, realmente desde las políticas públicas para este tema, o nuevas ideas, y sabemos que lo que estamos trabajando no funciona, y bueno, tratemos de buscar qué puede llegar a funcionar para que no sigan muriendo mujeres, ¿no? Niñas, adolescentes, que han puesto denuncias y que realmente se han animado, y que han hecho lo que les han dicho, y realmente igual así seguimos teniendo este tipo de situaciones tan difíciles. ¿Consideras, hablando justamente de este tema, que creo que es uno de los principales temas que has trabajado a lo largo de tu carrera, sobre la violencia de género, ¿consideras que nos hace falta todavía mucho que hacer al respecto? Digo, desde que el momento a lo mejor en que comenzaste a ver este tipo de asuntos, a la fecha, yo creo que hemos evolucionado muchísimo como humanidad, pero hace falta más todavía, ¿no? Hemos evolucionado desde lo teórico, Fabián. Okay. Hemos evolucionado desde hablar de perspectiva de género en las sentencias, hemos evolucionado en el sentido de escuchar a la mujer, de que algunos países como España, que hace muchos años atrás fue el primero, según tengo entendido, y lo que yo viví, estaba en España una vez cuando sacaron, una mujer había muerto justamente por violencia doméstica, y sacaron una ley donde crearon este fuero, y cuando ponían la denuncia el señor iba preso antes, aunque se averiguara, iba detenido. O sea, me acuerdo que, no sé, de esto puede ser desde fines de los 90, ¿sí? Donde pasó esto, y justamente yo me acuerdo, estaban en Madrid y escuché la noticia y digo, bueno, están tratando, o sea, hay un impacto por la muerte de esta mujer, y entonces, bueno, como pasó también en Brasil, o sea, generalmente ha habido un hito para que se empiece a intervenir. Pero ¿qué es lo que yo he propuesto? Bueno, en las distintas ponencias, como digo, y para eso son los congresos latinoamericanos que generamos tipo año a año, decir, bueno, empecemos desde la infancia, porque si desde la infancia empezamos a educar y tenemos la currícula escolar, a lo mejor para los niños, que bueno, el respeto a la mujer. Muchos de los niños ven que en su casa no se respeta a su mamá, que hay una violencia incluso económica, psicológica, sexual a veces, y también, ¿no es cierto?, física, y lo ven como algo natural. Y yo también, cuando trabajaba como jueza de menores, porque ese era lo que así se llamaban los juzgados en mis primeras épocas, y realmente yo no entendía por qué ese chico, hijo de una pareja donde había violencia familiar, se quería ir con el papá que era el violento y no con la mamá que era la víctima. Y después digo, no, es que realmente se van con el fuerte. Y se van imitando estas conductas. Incluso después hice una investigación sobre adolescentes y violencia de género con sus novias y con sus madres, y algunos de ellos realmente decían, bueno, se enojaban con su mamá y la querían golpear porque había denunciado a su papá, y por eso su papá estaba preso, y ella seguía siendo, digamos, quizá la mujer a la que se la despreciaba y se la tenía en menor valor, porque precisamente su padre la había tenido en menor valor. Entonces creo que lo fundamental desde la primera infancia es tener esto,
esto, ¿no? Que lo que ven en la casa se vea la verdadera violencia y que los chicos empiecen a aprender, quizás la currícula escolar, como digo, el valor de la mujer, cómo es el respeto, la igualdad, la equidad y todos estos valores que nosotros queremos transmitir, pero que a veces cuando ya son adolescentes es tarde y cuando son adultos ni qué decir. Entonces, empezar por esto, empezar también a trabajar más con el violento, porque también se denuncia muchas veces, bueno, la mujer denunció, le pusieron no le han puesto la custodia y por eso la mataron, no. La mataron no porque no tenía la custodia, la mataron porque al violento no se lo trató, porque en el violento no se pensó y le pusieron una guardia a la víctima para que él no se acercara, cuando en realidad tendrían que haberlo incluido a él en un programa, o él que tenga, bueno, como ahora muchos tienen, ¿no es cierto?, esa pulsera, o ellas tienen el silbato, pero trabajar mucho más con el violento, porque también es una víctima quizá de su vida, como digo, hijo de padres violentos, chicos que han sido abusados, o la cultura en la que se han criado, ¿no es cierto? También, bueno, en una oportunidad que estaba en Colombia y me llamó mucho la atención, íbamos en un taxi, justamente, y iba el taxi atravesando una calle y una mujer iba con un carro y con un niñito y se iba cruzando porque le correspondía. Y el señor se reenojó y le empezó a decir cosas como, dice, no le tienes respeto al cinturón y al pantalón, como diciendo, yo soy el hombre y tú cómo vas a cruzar y me vas a... O sea, esta cuestión aprendida, ¿no? Que en muchos lugares de Latinoamérica, como yo digo, donde tenemos que poner acento. Es cierto que tenemos que mirar cómo solucionan también, y yo aprendo mucho de los europeos, de José Luis, bueno, de sus programas y todo esto, pero también tenemos que ver cuál es nuestra cultura y ver de qué manera en Latinoamérica podemos llegar a lograr el cambio de práctica. Nosotros en nuestra asociación decimos del discurso a las prácticas, o sea, cómo este discurso de la perspectiva de género, de la defensa de la mujer, del empoderamiento, de ni una menos, se puede llevar a la práctica con estrategias concretas, ¿sí? Y que no cuesten dinero, pues sabemos que todos los países como que, bueno, no tienen dinero, no hay mucha inversión en esto, pero realmente es lo que tenemos que lograr, que con cosas pequeñas a lo mejor se puede ir logrando un cambio cultural para que las mujeres no sigan siendo, o sea, invisibilizadas por un lado y por otro lado tan castigadas que hasta pierden la vida. Claro, en un contexto como generalizado, habla sobre conductas aprendidas y en esa generalización, perdón, obviamente sin meter a este grupo a personas que a lo mejor en su química ya podrían ser violentos, los hacemos a un lado, pero la población en general, eso que hemos aprendido o que se ha aprendido a lo largo de la historia, de la cultura, de todos los países latinoamericanos, vamos a acotar por aquí nuestro campo de estudio, por decirlo así, eso nos ha o les ha ido enseñando de una forma de cómo conducirse. Entonces, podríamos llegar al punto en donde tenemos que visualizar que a lo mejor en cuanto a las leyes y dinámicas y estructuras gubernamentales, estamos como, podríamos decir así, casi completos. Lo que nos hace falta es tal vez una reeducación social, ¿verdad? Cambiarnos el chip. El chip. ¿No? Algo así como... Sí, por eso decía que la propuesta que yo he hecho en uno de los congresos, o sea, siempre trato de proponer cuestiones prácticas, cómo podemos hacer para superar esto. Y bueno, creo que tenemos que ir a la primera infancia. Hay programas, hay programas que incluso, como digo, europeos, de España, o sea, de Canadá, ¿no es cierto? Hay universidades que están en estos temas de poder educar nuevamente. Hablamos de la neurociencia también en cuanto a la influencia, ¿no es cierto? Por ahí que tienen algunas cuestiones también biológicas, pero sobre todo lo que yo creo que tenemos que tratar de ver es cómo hacemos para que se transmita, que se motive a la gente para que pueda tener la posibilidad de un tratamiento, una terapia. Sabemos que un novio le pegó a la novia y bueno, no dejarlo con que le pegó y bueno, ella también le pegó, no, vemos qué hacemos para que él no llegue a instancias mayores. ¿Sí? O cuando pongo la primera denuncia, bueno, inmediatamente ver si hay algún programa para que el señor se le trate de reeducar. Hablamos de la educación, de la inclusión,
A mí no me gusta hablar de los res, porque a veces nunca fueron educados. Entonces no estamos incluyendo porque nunca fueron incluidos, sino que tenemos que hablar de inclusión, ¿no es cierto?, de educación, de capacitación y sobre todo de creer que se puede. Porque otro de los grandes problemas que tenemos a veces desde la justicia, bueno, esto ya está perdido, no se va a mejorar, ¿qué podemos hacer si al final ella lo denuncia y después mañana viene y se arrepiente? Pero eso es parte del círculo de la violencia y de la 9.5 y todo esto que ya también los teóricos han explicado tantas veces. Entonces, tener que entender que hay que incluir a estas personas y hay que, ¿no es cierto?, volver a actuar, aunque sea repetidas veces, porque tenemos que salvar esas vidas y tenemos que salvar todavía también a generaciones futuras. Porque esto se va, o sea, hace rato que estamos tratando de ni una menos y de todas estas leyes nuevas, hablamos de más de 20 años en España en que empezó esto, en Brasil y en otros países que casos paradigmáticos también en el nuestro se está trabajando, ¿no es cierto?, la CEDAW con su convención, las leyes, nuestro país, la 26485, que habla también de la protección de la violencia contra la violencia de género, leyes provinciales que hacen que la justicia tiene que ser ágil, pero tenemos que empezar a trabajar en forma interconectada a las distintas instituciones, porque hay direcciones de la mujer, defensa de la mujer, y que a veces todas, capaz que en un caso intervienen 20 instituciones y la mujer termina muerta lo mismo. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar que los recursos no son muchos, entonces tenemos que ocuparlos de la mejor manera. Claro, y también en esa perspectiva sobre qué es lo que tendríamos que hacer como humanidad para modificar esos modelos de conducta, ¿consideras que a lo mejor también ya estamos obsoletos en cuanto a los roles tradicionales del hombre y la mujer? ¿Será necesario que desde las familias esos roles se modifiquen o dejen de Es existir? que es una de las cuestiones, ¿no? La cuestión de género, algunos la ven desde ese lugar, o sea, la identidad de género y cambiar los estereotipos, se habla mucho de esto. Yo creo que hay que tener muy cuidadoso con esto, porque no es que todo el hombre y la mujer, a lo mejor tenemos la misma psicología. Bueno, yo, como te digo, tengo mucho el tema de psicológico y aparte no me arrepiento de mi rol de mujer y me encanta hacerlo y de mamá y creo que los padres también tienen su rol y que ambos pueden compartir roles, ya no es la mamá solo la que cambia pañales, al contrario. Yo, bueno, hablando de intimidades, mis hijos, tengo 4 varones y una nena, y los varones son súper buenos amas de casa, o sea, ellos cambian, cuidan, tienen todo perfectamente limpio, porque la mujer tiene también su rol profesional, o sea, en ese sentido creo que sí, que tenemos que pensar en que la mujer merece esta consideración y no es la responsable de la limpieza, a lo mejor puede ayudar al varón y el varón la puede ayudar a ella, y no es que te estoy ayudando, como dicen muchos, sino que estoy haciendo lo que tengo que hacer, como varón o como mujer, porque somos, ¿no es cierto?, una comunidad de vida y tenemos que, ¿no es cierto?, actuar y los dos ayudarnos en esto. En eso creo que sí, que es importante, creo que ha habido cambios. Pero también me parece importante darnos cuenta que hay otras cuestiones que tenemos que trabajar, ¿no? No solamente, digamos, compartir tareas, sino darles la importancia que tienen puntualmente cada una de las personas como seres humanos y valorarlos en ese sentido. Por eso hablamos de que tenemos que respetar cómo se siente la persona, qué se siente. Y este tema de decir, bueno, no es que yo tengo este rol o este otro, tengo sí un rol de ser humano. Me encanta y como madre, a lo mejor el hombre no me va a suplantar en esta cuestión del apego cuando amamanto a un bebé, ¿sí? Puede ser. Y no, lo tengo que dejar de hacer para que él también o sea, sino que hay cosas que por ahí nos hacen mujeres y es muy bueno, y que el varón a lo mejor en una noche de lluvia, bueno, salga él a encerrar el perro, ese tipo de cosas, porque bueno, tampoco digo, tenemos que ser tan tajantes como que, bueno, ¿querés la independencia? Entonces vos andás a encerrar el perro, por decir una cuestión coloquial. Pero sí me parece que hay cuestiones que tenemos que empezar a ver desde otro lugar, ¿no? Somos todos seres humanos, sujetos de derechos, el varón, la mujer, los niños, las niñas, todos somos valiosos, tenemos que ocupar los lugares por nuestra capacidad, también es otro gran tema, ¿no es cierto?, en esta cuestión de empoderamiento de la mujer, porque por ejemplo acá en la justicia, los altos cargos, si bien es cierto que los de menor jerarquía, quizá hay más mujeres que hombres trabajando en la justicia, pero los cargos de Corte Suprema, acá en Mendoza costó mucho y hay una mujer entre 6 varones y una mujer, o sea, entre 7 miembros hay una sola.
en Nación Argentina hay una sola, en otros países está un poco más par, pero es como que uno tiene que decir, es cierto, esto no es una cuestión, digamos, dicha por decir, sino que realmente muchas veces hay que demostrar el doble para poder tener quizá un poco menos, ¿no? Yo como mujer también en la asociación, sí es cierto, es una asociación latinoamericana de niños y familia, pero realmente es cierto que a las mujeres les ha costado más. Entonces tenemos que dejar de ver el género en ese sentido y ver la capacidad, lo que puede y lo que no puede, pero no dejar de lado la mujer, el varón, y sin perjuicio de que también, ¿no es cierto?, tenemos que respetar a la gente que tienen una identidad de género diferente, una forma de sentir diferente, somos todos y todas las personas seres humanos, o sea, independientemente de nuestra identificación o de nuestras elecciones, somos seres valiosos y que podemos hacer mucho por la humanidad. Claro. De todo este trabajo que has hecho, María, surge un proyecto que, bueno, también nos comentas que ha ido evolucionando, que es precisamente los congresos, pero primero la asociación. Platícanos de esta asociación. Bueno, mire, yo de verdad que hace mucho tiempo, y creo que soy asociacionista, como dicen, porque bueno, primero intervine en una asociación argentina que hubo de justicia, de menores, también en una asociación internacional de magistrados, pero siempre vi esta falta, primero, de protagonismo, ¿no? En la internacional del protagonismo latinoamericano, por nuestros problemas que, como digo, yo hablaba con un juez suizo, ellos tenían un homicidio cada 5 años y nosotros teníamos uno cada 5 minutos. Entonces, eso es una diferencia, ¿no? En lo que tenemos que trabajar, en las causas, en la situación, digamos, en toda esta cultura latinoamericana que amo Latinoamérica y cada particularidad, ¿no es cierto?, sentimiento que tenemos, esta hermandad, esta motivación para trabajar unidos y unidas, las personas que estamos en este América, ¿no es cierto?, tan hermosa y también, ¿no es cierto?, con problemas difíciles de superar por falta de recursos, por falta a veces también, ¿no es cierto?, de cultura, pero lo más importante que me hizo trabajar en esta nueva asociación es la interdisciplina, y también tener una asociación democrática, porque creo que todas las personas son valiosas, entonces no puedo tener una asociación donde valga más la palabra de un magistrado o de un ministro que la de un operador que está con el chico en la calle cuando está con frío y con hambre. Entonces, por eso nuestra asociación, como digo, todos tienen el mismo voto, todos tienen la misma posibilidad de presentar ponencias en nuestros congresos, porque también veía que muchos hacen congresos, pero no está la posibilidad de que cualquier persona se presente a decir esto es lo que hay que hacer. Y yo creo que todas las personas que trabajan en esto y que se motivan y que por ahí estudian, tienen derecho a decir. Por eso esta asociación en sus congresos tenemos algunos plenarios donde hay conferenciantes, representantes de países, pero tenemos todo un día que para mí es más importante donde las personas presentan sus ponencias. Cualquier persona que cumpla con el requisito de decir motivado y con algunas cuestiones, ¿no es cierto?, por supuesto reglamentarias para el orden y para tener un libro de ponencias, para incluirlo en el libro de ponencias, bueno, presenta su ponencia y tiene derecho a decir. Y también entregamos un premio al mejor programa de inclusión social o de inclusión educativa, o sea, algo que haga que el trabajo de las personas sea valorado en ese sentido. Por eso creamos esta asociación latinoamericana, porque desde todas las ciencias podemos aportar y desde todos los lugares. Por eso incluye magistrados, funcionarios, profesionales, un nombre largo y operadores de niñez, adolescencia y familia, que muchos me critican, ¿por qué no acortás? ¿Por qué no y porque todos? Porque hay muchos que dicen, no, acá somos de magistrados, pero incluimos a todos. Ah, pero el nombre no, en el nombre no pusiste al psicólogo o al trabajador social o al operador de calle de un programa de niños excluidos. Entonces nosotros creemos que el nombre es importante y por eso en el nombre están incluidos los operadores y todas las personas que trabajan o que quieren trabajar o que se quieren capacitar están invitados. Ahora vamos a hacer un diplomado latinoamericano interdisciplinario de niñez, adolescencia y familia, donde vamos a tratar temas de familia puntuales, temas de niños y niñas, ¿no es cierto?, excluidos, también incluyendo a los pueblos originarios y los chicos y chicas que están en contacto con el sistema penal, ¿no? Y que podamos conocer y cualquiera, no tengo que tener un título de grado para hacer esta especialización, sino que tengo que tener las ganas de capacitarme y de conocer desde las distintas ciencias, ¿no es cierto?, cómo, cuando se tenga un problema del divorcio, bueno, cómo es más o menos este tema, qué pasa con la vivienda familiar, qué pasa con el derecho a la coparentalidad, o sabemos que
corriéndonos un poquito del tema de niños y niñas víctimas por delitos o por violencia o abuso, tenemos los niños víctimas de sus propios padres en familias que se ven a lo mejor perfectas, sí, se separaron, pero después empieza el niño a hacer ese trofeo del que hablamos y le impedimos ver a su papá o le impedimos ver a su mamá o a sus parientes paternos o maternos, lo tenemos en el medio y si habla bien de uno el otro se enoja porque los problemas de los adultos los trasladamos a los niños y ellos son los que son víctimas también, aunque no se los vea a muchos de ellos como víctimas. Claro. ¿Cómo podemos hacer que quienes nos acompañan en esta transmisión se acerquen precisamente a este diplomado y al Y bueno, Congreso? Justamente nosotros tenemos páginas como todos y tenemos WhatsApp también, lo puedes si quieres anotar. Nuestro WhatsApp es, por supuesto, con el código de Argentina 54. La provincia donde está, porque la sede de la asociación es Mendoza, aunque es latinoamericana, siempre hay que tener una sede, estamos inscritas en personería jurídica, entonces es 54-261 y después un 3 y 666, el 1, el 0 y el 0. Okay. Son números bastante fáciles de recordar. Aquí se los pondremos. 54-261, 3, 666-100, y también tenemos nuestro Facebook, donde pueden seguirnos, Alampionaf, A-L-A-M de magistrados, F de funcionarios, P de profesionales, y O de operadores, N-A-F de niñez, adolescencia y familia, Alampionaf. Es un nombre que por ahí cuesta, pero como yo digo, todos estos temas cuestan, así que el nombre tampoco va a ser fácil. Y tenemos Instagram también, y tenemos Twitter con el mismo nombre, y como digo, el WhatsApp, y la forma de comunicarnos a través de mail también. Pueden googlear la asociación y ahí van a ver el mail, que es A Latinoamericana de NAF, también dice lo que somos, A, la Asociación Latinoamericana de NAF, de Niñez, Adolescencia y Familia, @gmail.com. Esa es la manera de comunicarnos con nosotros. Igual, como digo, en el Facebook difundimos todas las capacitaciones que hacemos precongresos. En México estuvo el último que fue hace 2 semanas, justamente con un instituto, Capari, que trabaja, ¿no es cierto?, también en capacitación. Las universidades también muchas veces nos apoyan y cada vez que hacemos un congreso nos ayudan, ¿no es cierto?, a veces con lugares. Ahora el próximo... no sabemos si será presencial, pero va a ser sí online seguro, y aparte se puede ser presencial en Panamá, donde en el Paraninfo nos han ofrecido, también universidades. Estamos trabajando con Panamá el tema de los albergues, de la ley de protección integral, porque también ayudamos en todo lo que podemos en ese sentido, ya que muchos chicos están privados de familia en lugares donde no los cuidan como deben, y esto pasó. Yo les decía, cuando fuimos al Congreso en Chile, que fue en el año 2017, estuvimos en Chile y justamente ese año se había descubierto el maltrato de los chicos y chicas en el CENAME, que es un centro que se encarga de todos los chicos privados de familia o vulnerados sin cuidados parentales, y ahora vamos a Panamá y este año también hubo un gravísimo problema con los chicos que están en albergues en ese país, y sabemos que no son los únicos, porque es muy difícil lograr que los chicos sean cuidados, no están en una familia. Entonces muchas veces las instituciones cometen esta violencia institucional porque no tienen personal capacitado, porque no tienen recursos, porque no tienen las capacidades para poder llevar adelante estos lugares. Por eso luchamos para que los chicos estén el menor tiempo posible privados de familia, y se los puede incluir, si su familia no se va a poder hacer cargo, en el menor tiempo posible en una familia que los ame y que esté preparada para recibirlos. Por eso, bueno, estamos esperando que todas las personas de Latinoamérica nos podamos unir en esta asociación. También tenemos una fundación en formación para poder tener también servicios a lo mejor de profesionales que quieran dar su tiempo, un poquito de su tiempo, para defender estas causas de los chicos privados de familia, que muchas veces no tienen un abogado, tiene el abogado los padres y la madre, y ellos no tienen el abogado que defienda sus derechos. Y bueno, es esto, ¿no? Tratar de ayudar a los más indefensos, y sabemos que los más indefensos de nuestra querida Latinoamérica son los niños, niñas y las adolescentes, ¿no? Sin perjuicio de hablar de la violencia de género, pero ya somos adultos. Los niños a veces no tienen voz. El niño que nació prematuro, que va a un hogar, que no tiene el cuidado necesario, muchas veces se marca eso para toda la vida por la falta de estímulo, y eso es lo que tenemos que terminar, ¿no?, de resolver. Si en las manos de María Fontemaki estuviera el poder necesario de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Esto, que los niños y niñas no permanezcan en hogares privados del cuidado parental. Creo que eso es fundamental.
Si nosotros logramos que los niños y las niñas crezcan con el alimento, tenemos un 60% de pobreza en mi país, en América Latina, estuve investigando también por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que hablaban de que hubiera pobreza cero en el 2030, que llegáramos a eso, educación, violencia, entre otros objetivos, y la pobreza ha crecido en la mayoría de los países latinoamericanos, y este estudio antes de la pandemia, imagínate ahora. Entonces, si yo pudiera, realmente trataría de, bueno, por supuesto, terminar con la pobreza, que es lo que muchas, pero la pobreza en forma integral, no solamente la pobreza económica, ¿no? La pobreza mental, la pobreza en cuanto a la forma, ¿no? En que todos y cada uno somos educados, porque la pobreza también trae este tema de no tener, ¿no es cierto?, un desarrollo, una formación adecuada, y que los niños y niñas puedan crecer bajo el amparo, como dice la Convención de los Derechos del Niño, bajo el amparo y la protección de una familia, en un ambiente de paz, amor y comprensión. Ese es el objetivo. ¿Tenemos fecha ya del Congreso? Sí, tenemos el 14, el 15 y el 16 de octubre, de manera online, y tenemos otra cosa importante que también me encantaría que puedas difundir, Fabiel, que es el primer congreso latinoamericano de adolescentes y jóvenes, donde los protagonistas y los que presenten ponencia van a ser los niños, niñas y adolescentes. El congreso es de ellos, va a ser de manera online también, y lo organizamos nosotros y otras organizaciones de distintos países latinoamericanos, como Ecuador, por ejemplo, que tiene un foro donde empodera a los adolescentes, y realmente maravillosa su tarea. En cada país tienen una intervención, y tratamos de que todos y cada uno puedan también comunicarse en este email, y también por Facebook, comunicar sus ganas de participar en este, que antes era el foro latinoamericano, pero el año pasado vimos tan hermosa participación, y que ellos debían tener su propio congreso, donde pudieran decir qué temas tratar. Hablaron mucho el año pasado también de la educación, de que los habían dejado sin escuela, que los niños no tenían juegos. ¿Cómo nos hacían pensar los niños y las niñas y los adolescentes lo que ellos estaban sintiendo en ese momento? Porque los adultos pensamos en la pandemia para adultos, y no pensamos en ellos, les quitamos la escuela, les quitamos la diversión, les quitamos la comunicación, y nosotros nos quejamos encima. Y realmente nunca nos dimos cuenta de que los estábamos privando de tantos derechos. Entonces, este año se hace el primer Congreso Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes, que es en la semana anterior, desde el 7, 8 y 9 de octubre, en manera online. Y también, como tú sabes, tenemos como la Ampionaf también promocionando con la Universidad de la Concagua y la Maestría en Criminología, el Congreso Latinoamericano de Criminología, y también, ¿no es cierto?, con aspectos criminalística, porque hay que diferenciar la criminología de la criminalística. Criminología es una ciencia, ¿no es cierto?, que se nutre de las demás para estudiar a la persona delincuente, las agencias de control social, la víctima, bueno, todo esto, y la criminalística es la que se ocupa de investigar los delitos, los hechos puntuales, documentalmente, y, ¿no es cierto?, pericias, todo esto que tiene que ver también con el estudio del delito en concreto. Así que tenemos este congreso que es en agosto, tú lo sabes porque estás invitado y vas a ser uno de las panelistas, y que es a fines de agosto, creo que el 28 y 29 hemos quedado, así que también, bueno, como saben, como ven, estamos totalmente consustanciados con cambiar el mundo con la capacitación, y por eso este diplomado que vamos a comenzar el 24 de mayo, con son 12 módulos, 12 días lunes, donde de 19:30 a 21:30 hora argentina, pero para ustedes será más temprano, ¿no es cierto? Son 3 horas antes para México, para Panamá también creo que son 3 horas antes, algunos otros países 2 horas antes, pero más o menos que sea el día lunes en la tarde, cuestión de que es el primer día de la semana, no están tan ocupados ni tan complicados todavía. Claro, mucho trabajo este año, hay demasiado que hacer. Y ojalá que podamos, lo más importante, querido Fabián, es que sirva para el cambio de prácticas, y que gracias a esto algún niño o una niña salga de su situación de sufrimiento. Si hubiese algún interesado en participar, no solamente en los congresos, en todas las actividades que nos platican. En asociarse, yo les pido que se asocien. Ingresen a la Ampionaf, es una cuota mínima anual que se puede pagar, creo que son $5 por mes, o sea, prácticamente lo que sale en muchos lugares un café,
y de esa manera nos ayudan, aunque digo también, se asocian y si no pagan lo mismo, mandamos todo porque hay un 10% de pago de cuota en realidad. Pero bueno, lo importante es tenerlos ahí, su mail, sus datos, sus ganas de participar, y creo que Latinoamérica merece estar unida en este tema de infancia, adolescencia, familia, y que nos podemos enriquecer mutuamente muchísimo. Así Además, que además sí. el apoyo pues, hace también que la institución se fortalezca, ¿no? Y que se puedan hacer más cosas para pues, seguir Sí, sí, la marcando el ritmo. mayoría, realmente la mayoría de nuestras capacitaciones son sin costo, o sea, solamente a veces se cobra el certificado. El Congreso sí sale un poquito más porque requiere mayor, digamos, aporte. Nosotros somos una asociación independiente, no tenemos el apoyo de grandes organizaciones ni de nadie realmente, porque al ser independiente y decir todos pueden hablar, nosotros nos manejamos con todos los temas, el que quiere hablar aunque piense diferente será bien escuchado. Acá lo importante es la reflexión, que los jóvenes, las jóvenes puedan escuchar las dos campanas, por decirlo de alguna manera, y poder reflexionar sobre eso. Entonces, no tenemos no, el que no piensa como yo no va a venir a hablar acá. No, al contrario, el que no piensa como yo, mejor, porque así me hace reflexionar y me hace crecer en el conocimiento. Entonces, Claro. invitamos a todos y a todos para que ingresen en la www.alatinoamericana del medio NAF.com, lo pueden googlear, Asociación Latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia, y que puedan asociarse, y más allá de que puedan no pagar una pequeñísima cuota, no importa, igual se asocian, igual están ahí para conocerlos, para que se enteren de todo. Tenemos 12 libros de ponencias, 12 libros con más de 1000 páginas cada uno, con aportes de toda Latinoamérica en distintos temas de niñez, adolescencia y familia, con investigaciones, con leyes comentadas, con a lo mejor, ¿no es cierto?, también comentando casos de distintas personas muy reconocidas en Latinoamérica por su trabajo, su trayectoria académica y también en la práctica. Así que esperamos que realmente nos apoyen en esto, porque es para todas las personas y es para la defensa de los derechos de los que más lo necesitan. Claro, y al final de cuentas son a quienes vamos a dejar este mundo, ¿no? Entonces tenemos que prepararlos y modificar las circunstancias conductuales que hoy no nos están beneficiando en nada. Salvarlos de todas estas cuestiones tan difíciles que están viviendo y que cambie algo, Fabián, porque muchos años hace que uno trabaja, pregona, pero yo lo que pretendo es que toda esta legislación tan importante que tenemos en Latinoamérica y en el mundo, que compartimos, como la convención, como los tratados, como las conferencias, como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión Interamericana, las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que todo esto sea una realidad, que las conozcamos, pero para practicarlas de manera interdisciplinaria, sin egoísmos y con una apertura mental y de corazón. Claro, ¿consideras, casi ya para despedirnos, María, consideras que pues que es un sueño casi utópico el que podamos lograr pues la erradicación total de esta problemática? Y yo creo que sí, que en realidad puede ser una utopía, y bueno, y Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, decía que las utopías nos muestran el camino y nos enseñan a caminar. Vemos la estrella y caminamos atrás de esa utopía. Pero yo voy más allá, yo creo que es posible el cambio, porque he visto y realmente mucha gente, incluso con la que trato de ayudar, y bueno, doctora, gracias a esto yo conseguí esto, o sea, cada uno y cada una de nosotras puede hacer un cambio en la vida de otra persona. No es una utopía que lo podemos hacer. Cuando nos piden ayuda, poner la oreja, tratar de escuchar, ver de qué manera un juez, un trabajador social, un psicólogo, un operador de calle, pone el corazón en su trabajo y cambia la vida de esa persona. Es posible, no son utopías, son realidades que si nosotros trabajamos de manera consciente, de manera responsable, con conocimiento, podemos llegar a cambiar la vida de una persona. Y de hecho se hace, para bien o para mal si no hacemos nada. Claro, claro. Y la trascendencia al menos de cambiar una persona, cada uno de nosotros, pues sería exponencial, ¿no? Exponencial si cada uno pone el corazón, porque cuántos chicos quedan privados de familia porque no sale una sentencia, porque no sale un informe, porque me olvidé de esa causa y no la peleo, si la peleé y me la olvidé en la cámara, o ese chico que está pidiendo y paso otro día y lo veo pidiendo y no hago nada y no digo nada a nadie y él sigue siendo victimizado.
¿Cuántas cosas podemos cambiar todas y cada una de las personas si ponemos el corazón y nos damos cuenta de lo importante que somos para esa otra persona o ser humano que espera de nosotros y que quizás seamos la única tabla de salvación que tiene? Considero que habría como dos ejemplos de vida que pueden estarte a ti inspirando, que uno puede ser tu familia, como ya lo has comentado, pero también en la parte profesional, ¿tienes algún ídolo, alguien que te inspire a continuar con tu trabajo? Muchas personas en este trabajo, en esta trayectoria, me han enseñado, lógicamente, ¿no es cierto? Bueno, con su entrega, como dije, el equipo de adopción que se creó fueron personas que trabajaron conmigo, una trabajadora social, Eliana Videla, por ejemplo, psicólogas, Nora Candal, por ejemplo, que también trabajó, Betty Semino, otra amiga que también se incorporó, el doctor también Albino, que creó una fundación que se llama CONIN, y que él, bueno, justamente trabaja por la desnutrición infantil, también la doctora Hilda Marchori, que trabaja por las víctimas y siempre me está apoyando, y es como le digo yo a mi madre también, la perdí a mi mamá en uno de mis congresos, estuve en Chile y mi mamá falleció, y ella, bueno, está ahí conmigo, y realmente, como le digo, uno pasa este tipo de situaciones, y bueno, es por la entrega a un ideal, ¿no? Y realmente como ella también, bueno, mi compañero de vida, Eduardo, que está siempre también apoyando y ayudándome, mis hijos, mi hija, que cada cosa que yo hago están ahí presentes, tengo uno que es psicólogo, otro que es filósofo, otro que es abogado, otra que es bióloga o ingeniero, son todos chicos que han trabajado para llegar a lo que están haciendo ahora, pero siempre con una madre muy trabajadora, pero que permitieron que lo hiciera porque apoyaron y los integré a mi libro, cuando hice mi libro de adopción, que era, bueno, que estaba más en la parte, hace más de 20 años, ¿no? A lo mejor informática me ayudaba otra cosa, el otro o sea, siempre tratando de integrar a la familia, y bueno, todos ellos han sido para mí, digamos, y no quiero nombrar porque no quiero olvidarme de gente, pero también he tenido un gran apoyo de la Corte, de Suprema Corte de Justicia de Mendoza, porque yo siempre estuve capacitando y ellos me apoyaron en mis capacitaciones, mis congresos también estaban presentes, o sea, sabían que yo trabajaba y me apoyaron, porque también es importante eso, ¿no? Cuando uno tiene personas que trabajan, apoyar este tipo de trabajo y reconocerlo también, en el sentido de que les dan la posibilidad a lo mejor de un salón de actos para hacer una conferencia. Bueno, siempre he tenido muchísima gente que me apoya, todos los asociados de Alampionaf, en este momento la doctora Graciela Medina también, por ejemplo, ella es la doctora Kebelmacher, también ha estado en todos mis congresos, o sea, no quiero empezar a nombrar, pero realmente ha habido muchas personas que me han apoyado, como digo, en la Corte de Mendoza y también en las otras cortes del doctor Wilson Haroldo Quiroz de Colombia. Bueno, ahí ustedes en México también hace el año pasado conocimos a Carla con este instituto que también nos está apoyando. Bueno, José Luis Alba Robles de España, él ha sido docente en mi maestría con Mariano Cholís y otra gente de España que, bueno, Víctor Herlich, que está en Tierra de Hombres y que también ha estado. Bueno, hay muchísima gente. Realmente uno, yo creo que solo no puede llegar a todo esto que hemos llegado, y la asociación llega porque tenemos muchísima gente que apoya. Hacen precongresos, hacen conferencias, vienen, dan su tiempo para este diplomado, también hay mucha gente que va a dar su tiempo, Andrea Brunetti, otra jueza de acá, de familia de otra una provincia de nuestro país, pero cada uno de los congresos que hicimos fue con el apoyo de un montón de gente, o sea, sería imposible y estaríamos todo el día y toda la noche nombrando. En Chile, cuando fuimos, el ministro de la Corte fue a nuestro congreso, dio el inicio, que no va a ningún lado, y dice, ya este vino, ¿cómo? Y bueno, porque motivamos, porque le decimos a la gente, tenemos que estar unidos, y motivamos, y la gente se prende. Estuvimos en Paraguay con la vicepresidenta en su momento, también, ¿no es cierto?, cuando hicimos el Congreso en Encarnación, nos apoyó el Poder Judicial, nos apoyaron las universidades, en Uruguay nos apoyó la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Católica nos hizo también, con el doctor Spangelberg, y bueno, no, por eso digo, me olvidaría, pero esto no se hace solo, Fabián. Como bien sabes, ahora el Congreso Latinoamericano también de Criminología, tú estás, está Antonio, hay un montón de gente, o sea, yo motivo, pero después todos me acompañan. Entonces, no me puedo quejar en eso. Realmente es increíble el apoyo de las personas latinoamericanas que están en esto, juezas, como digo, psicólogos, Ministerio Público, fuerzas de seguridad, gente que trabaja en la comisaría, operadores,
trabajadores sociales, hoy hablaba con una psicóloga que me va a hacer la parte de la capacidad en el diplomado, y toda gente que trabaja así ad honorem y que pone tiempo y esfuerzo para capacitar. Es increíble lo que podemos llegar a hacer sin un peso, como digo en la asociación, porque como decimos, tratamos de que el que no puede, por ejemplo, un congreso porque tiene su matrícula, como digo, para pagar gastos que son terribles a veces hasta de las plataformas, pero el que no puede pagar no paga, y el que puede pagar paga, y el principio que priva es la equidad. El que paga, puede pagar, paga, y le da la posibilidad al que no puede para también tener el mismo curso. Y así tenemos que salir adelante, o sea, unidos, y que el que con entusiasmo, y como decía recién, son utopías que nos llevan en un camino, pero que tenemos que pensar que se puede lograr. Nosotros con Alampionaf, sin ningún apoyo, como digo, de ninguna institución internacional que nos pueda condicionar en temas o en nada, no, nosotros vamos por el apoyo de la gente. O sea, estos congresos, ya vamos al número 13, y muchos precongresos y capacitaciones que hacemos, las hacemos por el apoyo de la gente. Yo los organizo, los motivo, vamos, venga para acá, y vamos para adelante. El doctor Alvarado Belloso, por ejemplo, que es un gran procesalista, el año pasado también nos apoyó mucho en el Congreso. Ministros de Cortes Supremas de Costa Rica, de Brasil, como digo, de distintos países latinoamericanos han estado presentes, y con su palabra. Y siempre recuerdo cuando estuvimos en Cartagena de Indias, en Colombia, que uno de los ministros de la Corte y una foto abrazada a una señora del pueblo originario que quizá tenían hasta un conflicto ahí con una... y estaban unidos. O sea, he tenido gente de Venezuela amorosa también, gente de un partido y gente que está en la oposición, sentados en una misma mesa hablando de violencia de género. O sea, esas cosas hemos logrado, y creo que eso es lo maravilloso, que podemos unirnos sin grietas que tan de moda están en América Latina, porque tenemos que pensar todos en la sociedad, en los niños, en las niñas, en las personas que sufren, sin tener este egoísmo de que si no pensás como yo estás en la vereda enfrente. No, si no pensás como yo, tengo que repensar lo que hago y ver enemigo, cómo, ¿no?, juntos llegamos. No hay enemigos en esto. Tratamos de que no. Y hemos logrado eso, Javier, hemos logrado mucha unión y eso, y mucha colaboración y mucha entrega de personas valiosísimas en América Latina, que como la doctora también Mari Veloz, que tampoco me la quiero olvidar, Germán Gauch, que hablan sobre justicia restaurativa. Bueno, es increíble la cantidad de gente, y puedes mirar en nuestros congresos, todos los que han participado, bueno, son todas las personas que quieren el cambio y que creen en que pueden hacer algo para cambiar. María, obviamente no tenemos la vida comprada, y esta pregunta genera así como pues una sensación extraña, ¿no? Porque hablando justamente de cómo nos gustaría que nos recordaran, somos finitos al final de cuentas. ¿Cómo siempre tenemos que estar preparados para ese momento, Fabi. Y justamente es el que nos compartieras con qué frase te gustaría que el mundo recordara a María Fontemaki. La verdad es que no creo merecer ninguna frase. Yo he hecho todo de corazón y no creo, no me puedo decir, bueno, la mujer que hizo esto. No, yo soy un ser humano que soy una agradecida de la vida, me ha dado muchísimo y estoy quizá devolviendo un poco de todo lo que recibí. No económicamente, porque como dije, trabajé de 7 años para pagarme un estudio, pero no he pensado en una frase. Creo que solamente, es más, te digo algo. He pedido que me cremen, o sea, quiero que me tiren las cenizas en la montaña y no, ni tumba, mira, ni tumba, porque creo que nadie tiene que sentirse culpable cuando yo no esté de que no me va a visitar. Ni eso, quiero dejarles, ni ese remordimiento que a veces sucede cuando estás en una tumba y te dice, pucha, y no fui a llevarle flores a mi mamá. Y la verdad es que creo que uno queda en el corazón de las personas y por eso digo, bueno, realmente no creo ni merecer frases, o sea, solamente agradecer todo lo que la vida me dio y lo que yo pueda dar a los demás. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Yo me quedaría aquí platicando muchas cosas contigo porque son temas también que me apasionan. Sí, buenísimo, pero te agradezco, Fabián, te agradezco esta entrevista. Los invitamos a que nos acompañen en los congresos, ¿no? Ahí van a conocer un poquito más del trabajo de María Fontemaki. Bueno, te agradezco, Fabián, y a ti también te espero en los congresos. Tú muy generoso también el año pasado, lo hicimos sincrónico y asincrónico. Que visiten también, por favor, el canal de YouTube de Alampionaf, que tienen un montón de videos que les van a servir para sus trabajos. Así que yo agradezco, nada más que agradecimiento, como te decía, a la vida y a poder hacer algo por las personas que lo necesitan.
Claro que sí. Gracias, María Fontemaki. Saludos a la familia y a Argentina hermosa, que también por allá algún día estaremos participando en tu congreso. Ahí estaremos. Sí, bueno, yo los espero y espero este año que puedan ingresar a la asociación, que por favor nos escriban, que se asocien y que estemos unidas Latinoamérica, porque es la única manera de salir adelante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. La entrevista. Scientist, Forensic World Events. Scientist.